Al suroeste del estado de Colorado existe un lugar místico, resguardando imágenes físicas de lo que presenció el pasado, cuando misteriosamente, sin dejar rastro alguno, la comunidad indígena que residía en esta ciudad fantasmagórica desvaneció. Estamos en el Parque Nacional, el cual cuenta con el segundo lugar de más visitas en el suroeste de Estados Unidos. Nos encontramos en el Parque Nacional Mesa Verde, o Mesa Verde National Park. Acompáñame. Cuando estuvimos visitando la región de las Cuatro Esquinas, como comúnmente se le conoce a esta zona, decidimos dedicarle tiempo a este parque, el cual no hace mucho solo tenía noción de su existencia, sin saber exacto dónde se encontraba. Pero al planear nuestra visita al estado de Colorado, descubrimos que este parque estaba muy cerca y de paso a nuestro destino. El parque durante los veranos abre sus puertas a las 8 de la mañana. Y nosotros, tanto que nos creemos ser madrugadores, se nos hizo tarde y llegamos a las 9. Y pues para mis pocos pelos, llegamos tarde. La entrada tiene un costo de $15 por vehículo, el cual el pase es válido por 7 días. Pasando la caseta de cobro, tomamos una carretera, la cual nos brinda unas vistas espectaculares, subiendo a una elevación de 8.570 pies, un recorrido más o menos de una hora ya estando en el parque. Si allí abajo estamos a 6.000 pies de alto, creo que estamos un poquito más alto. El parque lo puedes visitar de varias formas. Puede ser por un par de horas o por un par de días. El parque cuenta con más de 4.000 sitios arqueológicos que se pueden apreciar desde las vistas designadas que se tienen especialmente para esto. También hay guías designados que te acercan a las ruinas explicándote la historia de este lugar. Claro, esto con un costo. Nuestra visita fue de último momento y cuando quisimos agendar un tour, los boletos se habían agotado y optamos por ver las ruinas de lejecitos. Quizás te estés preguntando, ¿cuál es el historial de estas ruinas? ¿De dónde salió esta tribu? Esta comunidad indígena, la cual se les conoce como los indios pueblo, son unos nativos los cuales vivieron en esta área entre los años 600 hasta 1300. Un día, por motivos desconocidos, desconocidos para nosotros, porque me imagino que fue por muy buena razón, la gente que vivía aquí abandonó todo y se retiró. En 1889, este lugar fue descubierto por exploradores de aquel entonces, encontrando una gran cantidad de sitios arqueológicos y viviendas primitivas. Hoy en día, el parque protege a más de 4.700 sitios arqueológicos, incluyendo alrededor de 600 viviendas primitivas de los acantilados. Nuestra primera parada, y por lo visto la más popular, fue la de Cliff Palace, o el Palacio en el Acantilado, una estructura que cuenta con 150 habitaciones y 23 kivas, las que son habitaciones circulares excavadas en el suelo y cubiertas, usadas principalmente para celebrar rituales religiosos. Este lugar se considera como la estructura más importante de Mesa Verde, porque se cree que aquí era un lugar social y ceremonialmente administrativo para la comunidad. ¿Se acuerdan del tour el cual no pudimos acceder? Nosotros llegamos justo a tiempo cuando los poseedores de boleto entraban a ver las ruinas y apreciarlas más de cerca. Y con carita triste los vimos descender a las ruinas y no nos quedó otra opción más que verlos desde el mirador. Después continuamos un circuito donde tenía varios miradores, el cual podías apreciar otras viviendas antiguas de la zona. Te advierto que tienes que tener una vista de águila porque yo no podía ver ni papas.
Pero después de un par de paradas, llegamos a un sendero el cual te acercaba a otra estructura, cual su importancia para este parque es de gran valor. El sendero que tomamos se llama el Cañón de la Soda, porque supuestamente dicen que este sendero es tan fácil que te puedes ir tomando una soda mientras caminas. La caminata es de 2 kilómetros a la redonda y su destino es la impresionante Casa Balcón, la cual puedes ver también de lejecitos. Otro lugar, el cual requieres boleto para poder visitarla de cerca con un guía designado. Se supone que este sendero es muy fácil porque Está plano. pues está plano y está tan fácil que hasta te puedes tomar una soda mientras que estás en el senderismo, o una cerveza, o una michelada. No. Dicen que después de aquí podemos observar unas ruinas. Pues yo tengo una teoría. En Arizona, cerquitas de Sedona, de Flagstaff, existe un lugar que se llama Montezuma's Castle, el castillo de Montezuma. ¿No serán las mismas? Pueblo indio. A lo mejor hubo un rebelde por ahí que dijeron, ¿sabes qué? I'm gonna branch out. Cansados y sedientos después de una larga caminata de 2 kilómetros, decidimos acercarnos al museo de El Parque para refrescarnos un poco y aprender un poco más sobre la región. El camino que nos llevaba a este museo de repente tuvo una transformación escalofriante. Una gran parte de lo que alguna vez fue boscoso se miraba lleno de árboles secos. Al investigar un poco sobre esto, me enteré que en el 2002 esta zona ardió en llamas, destruyendo más de 10 millones de metros cuadrados. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Así, el museo. Ahora vamos a el área del museo. A ver si podemos refrescarnos un poco, porque sí está un poco calientito el clima. Cuando llegamos al museo, fuimos al baño, llenamos nuestras cantinfloras y recorrimos las salas de exhibición que nos enseñaban sobre la fauna, la flora y los habitantes que residían aquí. En la parte posterior del museo se encuentra otra estructura antigua, la cual por el momento se encuentra sin acceso al público. Pero lo que sí había era un sendero muy pintoresco, el cual te lleva a unas cuevas marcadas con dibujos antiguos con toda su esencia expresiva. Hay que ponerse bien trucha, porque te resbalas y no te va muy bien. Les voy a ser sincero, la intención estaba en todo su apogeo, pero el sol, el hambre y las rodillas me dijeron a la mitad de la caminata, no señor. El camino se miraba prometedor y de plano me tuve que rendir, ya que sentía que se me había cansado el caballo. Así que los petroglifos tendrán que esperar a nuestra próxima visita. Pensábamos que el tiempo que teníamos aquí era más que suficiente, pero la verdad de las cosas es que vimos solo una fracción de lo inmenso que es este parque. Para la próxima vendremos preparados, con boleto en mano, bien desayunados y bien descansados. Y si lograste aguantarme hasta esta sección del video, me alegra y te doy las gracias. Espero y me regales un like para decirle a YouTube que este video vale la pena. No olvides de suscribirte al canal y nos vemos en la próxima aventura.